Las 10 plagas del Éxodo son unos de los eventos que más recordamos en la Biblia. Dios a través de Moisés hizo estos juicios y milagros para que el faraón dejara libre al pueblo de Israel. Sin embargo, su valor está más allá de simples castigos, sino que son desafíos a los propios dioses de Egipto. Hola, soy Ronald y bienvenidos al primer video del canal. Hoy hablaremos de cómo Dios venció y humilló a los dioses de Egipto. Empecemos por la primera. El agua se convierte en sangre. El río Nilo era la fuente de vida de Egipto. Creían que era gobernado por Hapi, dios de la fertilidad y las aguas, y también por Krum, el guardián de las fuentes del río. Incluso veían al Nilo como una manifestación de Osiris, dios de la vida y la resurrección. Al convertir el agua en sangre, Dios demostró que controla la fuente de vida. Si el Nilo se vuelve veneno, significa que sus dioses no pueden proteger lo que ellos creían que daba vida. Su poder se convirtió en muerte. Plaga número 2. Invasión de ranas. Para los egipcios, la rana era sagrada. Representaba a Eke, diosa de la fertilidad, el nacimiento y la renovación de la vida. Se le representaba con cabeza de rana y era muy venerada por las mujeres que iban a dar a luz. Sin embargo, si la diosa de la vida y la fertilidad envía tantas ranas que se convierten en una plaga asquerosa que muere y se pudre, ¿de qué sirve su poder? Dios mostró que puede convertir lo que ellos consideraban una bendición en una carga insoportable. La tercera plaga fue el juicio de los piojos o mosquitos. Y la forma en que Dios lo hizo es impresionante. Le ordenó a Moisés que Aarón golpeara el polvo de la tierra con su vara. En el instante en que la vara tocó el suelo, todo ese polvo inerte cobró vida y se convirtió en millones de insectos que cubrieron a hombres y animales por igual. Esto fue una humillación directa a Geb, el dios de la tierra, a quien veían como el dador de los frutos del suelo, y a Set, dios del desierto. Dios transformó lo que ellos consideraban sagrado en una fuente insoportable de suciedad. Además, la Biblia dice que los magos del faraón intentaron replicar este milagro con sus artes secretas y fracasaron rotundamente. Tuvieron que reconocer ante el faraón: esto es el dedo de Dios. Al quedar los propios sacerdotes egipcios cubiertos de piojos, se volvieron impuros, dejando a todo su sistema religioso completamente inútil e incapaz de mantener el orden básico. La cuarta plaga trajo enjambres destructivos de moscas y tábanos, y aquí la guerra espiritual se puso aún más intensa. Dios le ordenó a Moisés que se presentara ante el faraón temprano por la mañana, justo cuando éste iba al río, para advertirle. Al ignorar el aviso, oleadas masivas de insectos invadieron los palacios, las casas y arruinaron por completo toda la tierra de Egipto. Este juicio fue un golpe directo a Watchit, una deidad representada a menudo como mosca y considerada protectora del faraón, y también a Ra, el dios del sol encargado de mantener el orden y la pureza del país. Las moscas no solo picaban y transmitían enfermedades, sino que desataron un caos que sus dioses no pudieron limpiar. Pero el detalle más impresionante que registra la Biblia es la división sobrenatural. Dios declaró que la tierra de Gosén, donde vivía su pueblo, quedaría completamente protegida. Mientras los egipcios se desesperaban en medio de nubes de insectos insoportables, en los hogares de los israelitas no había ni una sola mosca. Con esto, Dios demostró con total autoridad que Él tiene el control absoluto, que separa a los suyos para cuidarlos y que los dioses de Egipto eran incapaces de proteger el mismísimo hogar del faraón. La quinta plaga golpeó donde más le dolía al imperio, una terrible peste sobre el ganado. Dios envió a Moisés con una advertencia severa para el faraón. Si se negaba a dejar ir a su pueblo, la mano de Dios caería con una plaga gravísima sobre los caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas en los campos. Al día siguiente, la profecía se cumplió y los animales de los egipcios comenzaron a desplomarse en masa. Esto fue una humillación devastadora para Hathor, la diosa con cabeza de vaca que simbolizaba la fertilidad y la protección, y para Apis, el toro sagrado adorado como la encarnación misma de la fuerza y el poder del faraón. El impacto visual de ver a sus propios dioses e iconos de poder muriendo y pudriéndose en los campos dejó claro que Hathor y Apis eran incapaces de protegerse a sí mismos. Nuevamente, Dios hizo una separación milagrosa. La Biblia relata que el faraón mandó a investigar y comprobó que ni un solo animal de los israelitas había muerto. Con un solo golpe de peste, el Dios verdadero desvaneció la riqueza, el sustento y la supuesta fuerza divina en la que Egipto tanto confiaba. La sexta plaga llevó el juicio directamente al cuerpo de los egipcios a través de úlceras y llagas dolorosas. Y el acto profético que desató este caos es sumamente visual. Dios le ordenó a Moisés y a Aarón que tomaran puñados de hollín de un horno, y que Moisés lo esparciera hacia el cielo en presencia del faraón. Ese hollín flotó por el aire y, al caer sobre la gente y los animales, se convirtió en tumores y llagas hirvientes que estallaban en la piel.
Este juicio humilló por completo a Sekhmet, la diosa con cabeza de leona asociada con las epidemias, pero también con el poder de curarlas, y a Imhotep, el dios de la medicina y la sanación. El detalle más dramático que registra la Biblia es que los magos y sacerdotes ni siquiera podían ponerse en pie delante de Moisés a causa de las úlceras que los cubrían. Ellos, que presumían de usar polvos mágicos y rituales sagrados para sanar a otros, quedaron completamente indefensos y avergonzados. Dios demostró de forma dolorosa que si la diosa de la enfermedad no puede detener el dolor, y los dioses de la medicina no tienen remedio, entonces carecen de control sobre la salud. Solo el Dios verdadero tiene la última palabra sobre el cuerpo humano. La séptima plaga desató un juicio de proporciones apocalípticas, granizo mezclado con fuego. Dios le advirtió al faraón que enviaría la tormenta más destructiva en toda la historia de Egipto, dándole incluso la oportunidad a los egipcios de poner a salvo a sus siervos y ganados bajo techo. Cuando Moisés extendió su vara hacia el cielo, Jehová hizo tronar, caer granizo, y el fuego se descargó sobre la tierra de una manera inexplicable. El hielo y las llamas caían juntos sin apagarse entre sí. Este desastre humilló directamente a Nut, la diosa del cielo, a Shu, dios del aire y el clima, y nuevamente a Ra, el dios del sol. Ellos, que supuestamente controlaban las estaciones y protegían las cosechas, quedaron reducidos a nada. El granizo y el fuego destrozaron cada planta, rompieron cada árbol del campo y mataron a todo hombre y animal que quedó a la intemperie. El significado fue devastador. El Dios de Israel demostró que él domina el cielo, el agua y el fuego a su antojo, mientras que los dioses egipcios del clima ni siquiera pudieron detener la tormenta que borraba de la faz de la tierra su agricultura y su sustento. La octava plaga trajo una invasión de langostas que borró por completo el verde de la tierra. Tras el desastre del granizo, el faraón seguía obstinado, así que Dios envió un viento oriental que sopló todo ese día y toda esa noche. Al amanecer, el viento había traído un ejército incontable de langostas que cubrió la superficie de Egipto hasta oscurecer el suelo. Este juicio desafió directamente a Min, el dios de la fertilidad y gran guardián de las cosechas, y a Nepri, la deidad que personificaba el grano y el sustento de la nación. Las langostas devoraron con furia absolutamente todo lo que el granizo había dejado en pie, las plantas, las hojas y los frutos de los árboles. No quedó nada verde en todo Egipto. El significado de esto fue demoledor. Sin comida, un imperio colapsa y la civilización se detiene. Si los dioses encargados de dar vida al grano y proteger los cultivos no pudieron ahuyentar a estos insectos, su poder era una farsa total. Dios cortó de raíz el sustento de la nación para demostrarles que los ídolos de Egipto no siembran ni cosechan, y que solo el Dios de Israel es quien realmente provee y sostiene la vida. La novena plaga trajo una oscuridad tan densa que, como dice la Biblia, se podía palpar. Dios le ordenó a Moisés que extendiera su mano hacia el cielo para desatar esta tiniebla absoluta. De inmediato, un manto negro y sobrenatural cubrió todo Egipto durante 3 días enteros. La Biblia registra un detalle aterrador. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. El miedo y la parálisis total se apoderaron del imperio. Este juicio fue la humillación más contundente contra la máxima autoridad del panteón egipcio, Ra, o Amón-Ra, el todopoderoso dios del sol, creador de la vida y el orden en el universo. Para el faraón y su pueblo, el sol era el apagar por completo al dios más poderoso de Egipto. El Dios de Israel demostró que la luz y el día no dependen de Ra, sino de su palabra. Mientras Egipto estaba sumergido en una oscuridad de muerte, la Biblia aclara que todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Ra quedó totalmente humillado, ciego e incapaz de brillar ante la soberanía del único Dios verdadero. Y llegamos a la última y decisiva plaga, la muerte de los primogénitos. A la medianoche, el juicio de Dios pasó por todo Egipto y cobró la vida del hijo mayor de cada familia, desatando un dolor inmenso en toda la nación. Este golpe final destruyó a Mesnet, la diosa que supuestamente controlaba los nacimientos y el destino de los niños, y humilló directamente al faraón, quien era adorado como un dios viviente. Al morir su propio hijo y heredero al trono, quedó claro que el rey de Egipto no tenía ningún poder sobre la vida ni la muerte. El significado es contundente: la vida pertenece solo al Dios verdadero. Además, aquí nace la señal de la Pascua. Las familias que pintaron sus puertas con la sangre del cordero quedaron protegidas, demostrando que solo el Dios de Israel tiene el poder de salvar. Espero que les haya gustado este video. Cada una de las 10 plagas no fue una simple coincidencia, sino una demostración absoluta de que no hay Dios como el Dios de Israel. Él no solo libertó a su pueblo, sino que derribó uno a uno los ídolos en los que Egipto confiaba, demostrando que solo Él es el verdadero Señor del universo.
Déjame en los comentarios, ¿cuál de todas las plagas y deidades derrotadas te pareció la más sorprendente? Te leo aquí abajo.